En las profundidades del mundo del crimen organizado en México se encuentran los narcotraficantes más temidos y poderosos del país. Estos hombres, conocidos por su brutalidad y su capacidad para sembrar el terror, han logrado amasar grandes fortunas a través del tráfico de drogas y la violencia despiadada. En este iceberg vamos a explorar los más dominantes líderes de los cárteles de la droga en México, o los más temidos también. Acompáñanos en este viaje al corazón oscuro del crimen organizado en México. Comencemos. Héctor Manuel Beltrán Leiva, nacido el 15 de febrero de 1962, fue un narcotraficante mexicano y líder del cártel de Beltrán Leiva, una organización de narcotráfico. Era hermano de Arturo Beltrán Leiva, fallecido, ex líder del cártel. Héctor era el segundo al mando y ascendió al liderazgo de la organización criminal tras la muerte de su hermano el 16 de diciembre del 2009, durante un enfrentamiento con marinos mexicanos. Aunque originalmente formaban parte del cártel de Sinaloa, los cuatro hermanos Beltrán Leiva rompieron vínculos con la organización en 2008, después de que Alfredo Beltrán Leiva fuera arrestado por fuerzas especiales militares mexicanas, y los hermanos Beltrán Leiva culparon a su jefe Joaquín Guzmán, alias El Chapo. En respuesta a la supuesta traición, los hermanos Beltrán Leiva ordenaron el asesinato de Edgar Guzmán López, de 22 años, hijo de Joaquín Guzmán, quien fue asesinado en el estacionamiento de un centro comercial por al menos 15 sicarios, usando rifles de asalto y lanzagranadas. El Departamento de Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por información que condujera al arresto o condena de Héctor Beltrán Leiva, mientras que el gobierno mexicano ofreció una recompensa de $2.1 millones. Beltrán Leiva fue arrestado por el ejército mexicano el miércoles 1 de octubre del 2014, para tiempo después morir de un paro cardíaco. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, nacido en Aguililla, Michoacán, el 17 de julio de 1966, más conocido como El Mencho, es un narcotraficante mexicano, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Es uno de los capos más buscados de México y de Estados Unidos. Este último país ofrece una recompensa de $10 millones por información que conduzca a su arresto, buscado por tráfico de drogas, participación en el crimen organizado y posesión ilegal de armas de fuego. El Mencho creció en una familia pobre que cultivaba aguacates. Tuvo 5 hermanos: Juan, Miguel, Antonio, Marín y Abraham. Abandonó la escuela primaria en 5º grado para trabajar en el campo. A la edad de 14 años, comenzó a vigilar plantaciones de marihuana. Unos años más tarde, decidió que quería una vida mejor para sí mismo y emigró ilegalmente a los Estados Unidos de California en la década de 1980. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, más conocido por su apodo El Chapo, es un ex narcotraficante mexicano que se desempeñó como líder del cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017. Después del arresto de Ociel Cárdenas del cártel del Golfo en marzo del 2004, Joaquín Guzmán se convirtió en el mayor traficante de drogas de México. En 1993 fue detenido en el departamento de San Marcos, Guatemala, y trasladado a México, pero 8 años después escapó de la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco. Se convirtió en el segundo hombre más buscado por el FBI y la Interpol, después de Osama Bin Laden, tras la muerte de este último en 2011. El ranking de los nuevos 10 más buscados, que se elabora a partir de una lista realizada por la entrevista Forbes, colocó en el primer lugar a El Chapo Guzmán. Esta misma revista calculó su fortuna en $1,000 millones en 2013. Se le colocó en el lugar 67 entre las personas más poderosas del mundo. Miguel Ángel Treviño Morales, nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, el 18 de noviembre de 1970, comúnmente conocido por su alias Z40, es un ex narcotraficante mexicano, líder de la organización criminal conocida como Los Zetas. Considerado un criminal violento y peligroso, fue uno de los capos de la droga más buscados de México hasta su arresto en julio del 2013.
Nacido en una familia con 6 hermanos y 6 hermanas, Treviño Morales comenzó su carrera criminal cuando era adolescente, trabajando para los Texas, una pandilla local de su ciudad natal. Su inglés fluido y su experiencia transportando contrabando a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México le permitieron ser reclutado a fines de la década de 1990 por el narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, quien encabezaba el Cártel del Golfo y los Zetas. Alrededor del 2005, fue nombrado jefe regional de los Zetas en Nuevo Laredo y se le dio la tarea de combatir a las fuerzas del Cártel de Sinaloa, que intentaban apoderarse de las lucrativas rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos. Luego de asegurar con éxito estas rutas en Nuevo Laredo en 2006, Treviño Morales fue trasladado a Veracruz y nombrado líder de los Zetas en el estado, tras la muerte del narcotraficante Efraín Teodoro Torres. 2 años después, su jefe, Heriberto Lascano Lascano, lo envió a Guatemala para rematar a sus competidores. Después de completar con éxito la tarea, nombró a Treviño Morales como comandante nacional de los Zetas en 2008. Mario Alberto Cárdenas Guillén es un ex líder del grupo criminal mexicano denominado Cártel del Golfo. Es hermano de Osiel Cárdenas Guillén y Antonio Cárdenas Guillén. Mario estuvo encarcelado en Matamoros de 1955 al 2003, pero luego fue trasladado a otra prisión en Jalisco después de que las autoridades mexicanas concluyeran que todavía manejaban envíos de marihuana y cocaína tras las rejas. En 2007 cumplió su condena y fue puesto en libertad. Cuando su hermano Antonio fue asesinado el 5 de noviembre del 2010, Mario tomó el liderazgo del Cártel del Golfo junto con Jorge Eduardo Costilla Sánchez, pero para entonces el Cártel del Golfo se había separado de los Zetas, la antigua banda de ejecutores del cártel, parte del Cártel del Golfo. En lugar de alinearse detrás de Mario, decidió trabajar para Costilla Sánchez. Esto llevó a la división del cártel y a luchas internas entre las dos facciones, donde Mario y Costilla Sánchez apuntaron sus armas entre sí y contra los Zetas. Ismael Mario Zambada García, nacido en Álamo, Sinaloa, 1 de enero de 1948, conocido como el Mayo o Don Mayo, es un narcotraficante mexicano que junto al Chapo Guzmán y el Azul lidera el Cártel de Sinaloa. Se presume que tras la captura de Guzmán y la supuesta muerte de Esparragosa, el Mayo quedó como el máximo líder de la organización criminal, pero delegando la mayoría de las operaciones del cártel a varios de los mandos medios. Se ha desempeñado como coordinador logístico para el Cártel de Sinaloa, del que también se dice ha sido la cabeza de la organización en las sombras para que el cártel sea una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, ayudando en la exportación de cocaína y heroína desde México hacia varias ciudades de Estados Unidos, a través de túneles, trenes, barcos, aviones, submarinos, avionetas y helicópteros. Amado Carrillo Fuentes, más conocido como el Señor de los Cielos por la flota de aeronaves con las que contaba, entre las que había varios Boeing 727 que utilizaba para transportar droga y tener una fortuna de miles de millones de dólares. Fue un narcotraficante mexicano que se hizo líder del Cártel de Juárez después de que Miguel Ángel Félix Gallardo fuera arrestado, socio de Pablo Escobar el Capo. Carrillo usaba su flota de aeronaves Boeing 727 para transportar droga. Falleció en un hospital de la Ciudad de México tras someterse a una extensa cirugía plástica para cambiar su apariencia. Rafael Caro Quintero es un ex narcotraficante mexicano, fundador del Cártel de Guadalajara, junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo. Es considerado uno de los narcotraficantes más famosos de México, motivo por el cual fue apodado como el narco de narcos durante la década de 1980. En 2013 un tribunal ordenó su liberación. Sin embargo, el 15 de julio del 2022 fue detenido nuevamente en Sinaloa. El gobierno estadounidense ofrecía por él una recompensa de $20 millones, acusado del asesinato de un agente de la DEA en 1985, siendo la segunda recompensa más alta de la historia, solo detrás de la recompensa de $25 millones ofrecidos por el terrorista Osama Bin Laden, abatido en el año 2011.